Bueno, hermanos, como ya hemos mencionado y ya vemos, es el último capítulo, el último fragmento del capítulo 16, lo que estaremos viendo en esta mañana. No deja de ser importante, aunque quizás sea un saludo cuando nosotros leemos estos versículos, quizás, bueno, ya Pablo se está despidiendo de los hermanos. Lo que dice en estos versículos es tan importante como lo que vimos la semana pasada, como lo que hemos visto en otros capítulos anteriores. Es sumamente importante y está sumamente conectado con el problema que Pablo muestra en el capítulo 1 de estos 16 capítulos. Es interesante cómo hay una gran conexión en todo esto de lo que estaba sucediendo con los hermanos de Corinto. Quizás en toda lo que son las familias venezolanas hay un dicho cuando hay una persona dentro del núcleo familiar el cual no es tan abierto dentro de la familia o quizás no actúa de manera correcta, se utiliza un término y es: tú actúas con oscuridad para tu casa, pero con claridad para la calle. Es decir, en tu hogar, con tu familia, no eres sincero, no colaboras, no ayudas, no haces absolutamente nada, pero en la calle haces de todo. En la calle eres impresionante cómo haces muchas cosas. Ese es un dicho que está en casi todas las familias venezolanas. Y algo similar es lo que estaba sucediendo con los hermanos de Corinto. Y es lo que Pablo le quiere dar los últimos toques a este problema que estaban ellos experimentando. Es como cuando pasamos por la calle, vamos en una vía y vemos una cauchera y hay un hombre apretando, pero él utiliza la llave y adicional pone un tubo y aprieta con mucha más fuerza esas tuercas para que eso no se afloje. Eso es lo que Pablo hace también con los hermanos de Corinto. Ajusta las cosas para que ellos puedan entender y puedan comprender lo que estaba sucediendo. Y no solo le habla a los hermanos de Corinto, también a aquellas personas que estaban allí, que estaban haciendo daño, aquellos que estaban perturbando la doctrina, la sana doctrina, también Pablo les habla en estos últimos versículos. Yo he estructurado este sermón en dos partes, y la primera parte va desde el versículo 13 hasta el versículo 18, y la segunda del 19 al 24. Le he colocado como título Principios para la vida cristiana. Quizás ya habían visto este título, es un título que encaja perfectamente con lo que estaba sucediendo o con lo que Pablo le finaliza diciendo a los hermanos de Corinto. La primera estructura lleva por nombre Portaos varonilmente. Portaos varonilmente. La segunda, Saludaos con ósculo santo. Saludaos con ósculo santo. Quizás pudiéramos ver estos dos nombres de estas estructuras y quizás, hermano, pero es que no calza mucho con el título. Pero portarse varonilmente es un principio que debe manejarlo todo creyente. Y el ósculo santo también es un principio que debe manejar todo creyente. Y cuando veamos el contexto, porque Pablo les dice esto a los hermanos, que se saluden con ósculo santo, vamos a entender el por qué, si es un principio importante para la iglesia o en ese momento que Pablo se los dice fue de suma importancia y también desafiaba a los corazones de los corintios. Este último capítulo también nos revela esa condición del corazón de los hermanos de Corinto, así como quizás era un poco difícil para ellos el ofrendar de una forma alegre o en ayudar de una forma alegre. En esta parte también vamos a ver cómo también era muy difícil comportarse de manera correcta con sus hermanos, con los creyentes. Entonces vamos a leer nuestros versículos para iniciar. Dice el apóstol Pablo a los corintios: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo
con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Es impresionante todo lo que Pablo dice aquí. Quizás, como les mencionaba, al leer esto, simplemente Pablo se despide de los hermanos. Ya les dijo lo que les tenía que decir en 15 capítulos, pero es impresionante cómo en estos últimos versículos está sumamente comprimido todo el problema, todo el asunto que estaba sucediendo con los corintios. Vemos cómo Pablo, de alguna manera, ya en lo que, como nos muestra la Reina Valera, dice salutaciones finales. Vemos cómo en este último Pablo finaliza estas palabras a ellos. Y es como les dice Pablo les dice que es necesario que ellos velen. Dice que es necesario que estén firmes en la fe y es necesario que ellos se porten varonilmente y que se esfuercen. Quizás esto al leerlo, quizás sea algo velar, estar firme y portados varonilmente. Al leer nosotros esto de forma superficial, quizás no encontramos el significado de dichas palabras, no comprendemos esto. Pero vamos a ver qué es lo que significa portarse varonilmente y veremos cómo es que no se debe o cómo no se estaban portando varonilmente. En primer lugar, Pablo les dice a ellos que velen. ¿Qué es una persona que vela o que tiene esta responsabilidad de velar? Es una persona que vela, es una persona que está activa. Por ejemplo, una persona que trabaja de vigilante, esa persona no debe dormirse en su trabajo, porque si él está colocado allí para vigilar, para velar toda la noche, es porque ahí hay cosas de valor, hay cosas de suma importancia y a él se le está pagando para que él cuide esas cosas, para que él esté allí atento, velando, sin dormir toda la noche, cuidando esas cosas. En nuestro contexto, Pablo les está diciendo que velen, que estén atentos, que estén alerta a la situación. Recordamos un poco los capítulos anteriores, cómo personas estaban negando, en primer lugar, la resurrección. Unos reconocían, sí, Jesucristo ha resucitado, pero nosotros no creemos que nosotros vayamos a resucitar. La cosmovisión que estaba alrededor, la idea de pensamiento que estaba alrededor de los corintios, les había introducido en sus mentes de que ellos no iban a resucitar. Y eso, ellos llegaron a creer tales cosas, ellos llegaron a afianzarse en tales cosas por estar descuidados, por no estar velando debidamente. Es decir, los corintios se durmieron en la enseñanza y en la doctrina que habían percibido de parte de Pablo y por eso no estaban actuando de forma correcta. Por eso Pablo aquí finalizando le dice, velá, estén atentos, no se descuiden ni un segundo, porque al descuidarse van a ser movidos de su posición. Si un vigilante se duerme, entran y se llevan las cosas, cuando despierta ya no hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se durmió. No se puede dormir, la persona debe estar atento, debe estar activa. Y en Mateo capítulo 26 vemos algo que sucedió o que se comenta con respecto a esto. Mateo 26, 41. Y es cuando el Señor está orando allá en Getsemaní y les dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, a sus 12 que estaban allí. Él les dice, ciertamente en el relato, Él les dice, vengan, oren conmigo aquí. Luego el Señor va y ve a los discípulos dormidos y les dice, ¿no pudieron velar conmigo ni una hora? Le dice, vamos, velen nuevamente.
luego vuelve otra vez y están dormidos. ¿Qué quería el Señor? Que ellos se fortalecieran. ¿Para qué? Para que no cayeran en tentación. Ellos a la verdad y estaban dispuestos. Sí, Señor, yo voy a ir contigo, a donde quiera que vayas, yo estaré allí. Pero ellos no lo hicieron como Él les dijo, no velaron debidamente. Y luego vemos cómo Pedro cae en aquella tentación donde niega al Señor, donde se dispersan, se les olvida totalmente lo que el Señor les había dicho que iba a resucitar. Entonces vemos que el velar en el Espíritu es de suma vitalidad para el creyente. El creyente se descuida y todo se vuelve un caos. También hay en otras situaciones donde el Señor le dice: si el padre de familia está en la casa, no será fácil que entren los ladrones. ¿Por qué? Porque el padre de familia siempre estará atento y pendiente de lo que sucede alrededor de su casa. ¿Para qué? Para que no hayan problemas. En el contexto que Pablo le está diciendo esto, ya Pablo sabía lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia de Corintio y él les está diciendo que todas estas cosas han sucedido porque no estaban velando de manera correcta. Todos los problemas de repente hierven cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente, cuando nosotros dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, hierven esos problemas, fluyen los problemas. A lo mejor alguien puede decir: hermano, pero es que yo oro y leo la palabra todos los días y tengo muchos problemas. Pero cuando tú haces eso, vas a tener la capacidad de enfrentar los problemas, porque la oración y el velar no dice que no va a haber problema, pero vas a ver con facilidad el problema, porque ellos no pudieron discernir cuando aquellas personas les dicen: Cristo resucitó, pero ustedes no van a resucitar. Si ellos hubiesen estado velando, ellos no se dejan persuadir, ellos no se dejan convencer por aquellas personas, porque estaban atentos. Es como veíamos 2 clases anteriores donde les comentaba que los poderosos de hoy en día quieren imponerse sobre todos nosotros por medio de esta enfermedad. Si nosotros estamos atentos, velando en espíritu, en oración, nosotros vamos a poder entender eso con facilidad. Nosotros vamos a ver que nos están restringiendo de algo que es vital para nosotros, que el congregarnos, el estar allí reunidos con nuestros hermanos. Eso es de vital importancia para nosotros. Pero si estamos descuidados, entonces, bueno, dijeron que no se pueden reunir, hermano, no se puede. Pero en este caso, nosotros debemos estar atentos para que estas cosas no entren a nuestra vida y ocupen una posición en nosotros. Por eso Pablo recomienda a los hermanos de Corintio que velen, que estén atentos ante la situación. ¿Por qué? Porque si no será muy fácil que los persuadan de lo que ellos ya han creído. Luego Pablo les dice otra cosa: está firmes en la fe. Es lo que le dice Pablo a los hermanos de Corintio, que es una persona firme, que está estable en algo, una persona que resiste, que es fuerte y que es inconmovible de lo que en el sitio donde se ha plantado. Esa es una persona que es firme. Pero Pablo también quiere dejarle en claro a ellos en dónde en realidad deben estar firmes. Y él básicamente se los dice allí, en la fe, en lo que ellos han creído. Y quisiera que leyéramos otra cita en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Pablo dice otra cosa: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Eso es lo que Pablo quiere, que ellos estén firmes en lo que han aprendido, en la doctrina que han recibido, bien sea que ellos se la hayan predicado o bien sea que la aprendan por medio de la carta que Él les está enviando. Y sabemos que no solamente fue esta carta, fueron otras cartas también, las cuales llegaron a las manos de los corintios. Entonces, vemos que Pablo quiere que ellos estén firmes en la fe, firmes en esa fe salvadora que nuestro Señor ha hecho en sus vidas, en eso que Él ha sembrado, esa confianza, esa determinación. Pablo quiere que ellos se la mantengan y que no se muevan de un lugar a otro. Por eso es que estaban surgiendo todos estos desastres dentro de la iglesia de Corintio, porque estas 2 cosas importantes se habían descuidado. Luego el apóstol Pablo les dice a ellos: portaos varonilmente y esforzaos.
Esta palabra, portaos varonilmente, es bastante interesante por lo que el trasfondo de todo esto. En el Antiguo Testamento, colocando un ejemplo, el Señor le dice a Josué, cuando van a entrar a la tierra prometida, le dice: esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo. Josué y Caleb fueron dos jóvenes que entran a la tierra prometida y observan todo lo que estaba allí. Iban otros más con ellos, pero los otros no solamente vieron las riquezas y lo bueno que había en la tierra, sino que ellos dicen que habían hombres fuertes, hombres gigantes en esa tierra, y que cómo iba a ser posible que el ejército de Israel se iba a enfrentar a estos hombres, que iba a ser imposible, que iban a perder la batalla. Pero lo que ellos estaban ignorando era que Jehová de los ejércitos estaba con ellos. Cuando Moisés muere, el Señor le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente, que no le tenga miedo a los hombres de la tierra de Canaán, que no le tengan temor, porque Él mismo estará con ellos peleando para que ellos obtengan lo que Dios les ha prometido a ellos. Y de alguna manera Pablo lo que quiere con los hermanos de Corintio es que ellos se comporten como hombres, que tomen una posición de hombre. Un hombre no piensa como un niño. Imagínense, yo le pregunto a un niño o una niña: ¿qué quieres ser tú el día de mañana? Él dice: bueno, yo quiero ser doctor. Al siguiente día le pregunta: ¿qué quieres ser tú? Y te dice: bueno, yo quiero ser policía. Entonces vemos que su mente es muy variante. ¿Por qué? Porque él no tiene algo centrado, no tiene una convicción en su mente y en su corazón. Y lo que pasaba con los corintios era lo mismo. Ellos un día hacían una cosa y otro día hacían otra cosa diferente. Si usted tiene un compromiso con una empresa, usted ya firmó allí, usted está comprometido con esa empresa. Entonces el día lunes usted no va a asistir a la empresa. Pero si ya firmaste un compromiso, ya te comprometiste con la empresa, ¿cómo vas a faltar el día lunes si el día lunes en tu contrato dice que tienes que estar allí a las 7 de la mañana? Entonces, cuando nosotros o cuando la persona no se comporta como un hombre, es decir, como una persona adulta, madura, hace este tipo de cosas. Es variante en todo lo que hace. Y no solamente los hombres, las mujeres también van incluidas en el paquete, porque Él quiere que piensen de forma madura, que actúen con madurez. Y versículos anteriores, Él dice: piensen con madurez. No piensen como niños, sino que sean hombres y mujeres maduros en la fe que han aprendido, en lo que han recibido. Y eso es lo que Pablo quiere con nuestros hermanos de Corintio. Y es básicamente lo que quiere con nosotros también, que aprendamos a ser hombres y mujeres de compromiso y que estemos sujetos a la palabra de Dios de manera correcta. Eso es lo que nosotros básicamente debemos hacer. Entonces, hasta ahora vemos que Pablo le da estas básicamente imperativos a los hermanos de Corintio para que ellos se sujeten a lo que han aprendido, a lo que ya saben, y que su comportamiento de niñez cambie totalmente y sean hombres y mujeres adultos que razonen de forma correcta y no sigan en esa niñez espiritual en la cual ellos se habían sumergido por estar descuidados. Luego Pablo les dice en el versículo 14: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. A lo mejor vemos esto, podemos pensar, pero en realidad entonces, ¿qué quería Pablo con todo esto? Pablo quiere que ellos muestren, como dijo el hermano, un amor entre ellos, entre la iglesia que está allí donde ellos se congregan, donde ellos están, que ellos muestren amor, ese amor filial, ese amor de familia que debe existir. Una congregación, hermanos, básicamente es una familia. Usted está introduciéndose a una familia. En una familia el esposo no duerme en un cuarto diferente, no llega y hay dos puertas en la casa, y tú entras por aquí, tú entras por allá. No, todos entran por la misma puerta, todos comparten todo lo que está allí y todos son parte de esa familia. ¿Por qué? Porque entre ellos se desarrolla el amor, y ese amor es ese amor filial, el cual quiere Pablo que los hermanos de Corintio aprendan
a mostrar entre ellos. Aprendan ellos a trabajar en base a esto. Él dice, todo lo que ustedes hagan, eso háganlo con amor. Y nosotros tenemos un ejemplo supremo de amor, y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no merecemos la salvación. Nosotros no merecemos estar delante de la presencia de un Dios santo. Por todo lo que nosotros sabemos acerca de Dios, Él no tolera el pecado, no pasa el pecado. Ni un pecado chiquitico, ningún pecado Él lo tolera, porque es santo, santo, santo. Y dice la palabra que Dios, por amor, mandó a su Hijo a morir en la cruz para que todas las personas que crean en Él puedan acercarse a Él, porque de lo contrario todos van al infierno, todos están condenados. Entonces, si nuestro gran Dios, el cual no tolera, no permite ningún tipo de pecado, Él por amor hizo un gran sacrificio por todos nosotros, entonces ¿por qué las obras de nosotros no pueden ser movidas por amor también? Por amor a mi prójimo. De hecho, el primer mandamiento que dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, son dos mandamientos que están allí. ¿Qué debían hacer los hermanos de Corintio? Hacer todo con amor. Que el amor moviera su corazón, no la envidia, no la división, no yo quiero que me vean, yo quiero ser escuchado, no, nada de eso. Que el amor mueva, que el amor sea el motor de nuestro corazón, porque si no las cosas no salen de manera correcta y se vuelve el desastre que hemos visto en estos 15 capítulos que estaba experimentando la iglesia de Corintio. Lo interesante de todo esto es que nosotros podemos aprender por medio del ejemplo o de las cosas que ellos hicieron malas para que nosotros no las hagamos. Que en nuestros días esa cosmovisión que está de que yo hago porque yo puedo y no me importa lo que suceda con mi hermano está mal. Entre nosotros debe moverse ese amor de familia, ese amor ágape, por lo menos ese amor filial, Ese amor filial debe caminar entre todos nosotros, debe ser así, porque de lo contrario no estamos haciendo las cosas de forma correcta. Dice Pablo en el verso 17, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Vamos a detenernos un poco allí. Dice el apóstol Pablo que ellos saben perfectamente, que ellos conocen perfectamente a la familia de Estéfanas, que de hecho ellos son los primeros convertidos en Acaya. Acaya pertenece también a Corintio, está allí en el mismo sitio. A lo mejor uno puede pensar, pero Acaya es algo diferente. No, está allí mismo. Entonces, es la primera familia que se convierte al cristianismo. Es la familia que Pablo bautiza a todos los miembros de esa familia. Capítulo 1, versículo 16, si no me equivoco. Allí Pablo los menciona a ellos y dice que es la familia que él ha bautizado. Y dice, he bautizado a otros más, no recuerdo. Pero lo interesante de todo esto es que la familia de Estéfanas era una familia que estaba dedicado al servicio de los santos. Es interesante esto porque es donde todo va a empezar a tomar forma, todo va a ir encajando cuando vemos cómo era el comportamiento de esta familia y debe ser un ejemplo para nosotros. Dice que ellos estaban dedicados al servicio, estaban allí a tiempo completo dedicados a ayudar a los santos. En ese momento que una familia llegara y tomara esta determinación, podría costarle a todos los miembros de esa familia la muerte, a todos. Pero esta familia está totalmente comprometida y totalmente dedicado a servir a otros. Eso es algo sumamente interesante, porque hoy en día nos cuesta incluso dedicarnos a nuestra propia familia. Es difícil
para el hombre de hogar hoy en día dedicarse a su propia familia. Y si eso es difícil, ¿qué quedará para servir a otros? Será mucho más difícil. Entonces, esto es algo para tomar en cuenta, para meditar, porque si el hombre de hogar no se dedica a su familia, ¿cómo puede dedicarse a otros? Que de hecho son requisitos los cuales también aparecen para lo que es el obispado. Primero debe estar en orden su hogar y luego puede gobernar la iglesia. También está allí ese requisito. Pero hay dos cosas por las cuales Pablo les pide a ellos en el verso 16 que ellos deben hacer con la familia de Estéfana. Y las dos cosas, o mejor dicho, él les dice que se sujeten, pero son dos razones por las cuales se la pide. Primero, porque estaban sirviendo, estaban dedicados al servicio de los santos, al servicio de los demás. Ellos estaban allí esforzándose, trabajando, ¿para qué? Para que otros hermanos fueran beneficiados, para que otros hermanos pudieran seguir en su viaje misionero, pudieran seguir propagando el mensaje de Cristo. Ellos estaban allí haciendo este trabajo sin importar lo que sucediera. Pero ¿qué sucede? Es allí donde surge el gran problema en Corintio y es ese favoritismo. Aquí vemos que no se menciona a Cefas, no se menciona a Apolo, no se menciona a ninguno de ellos, pero en el capítulo 1 sí se menciona. En el capítulo 1 se menciona de que ellos estaban, yo soy de fulano, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, pero ninguno dijo, yo soy de la familia de Estéfanas. Ninguno dice, yo pertenezco a la familia que sirve a los santos. Ninguno le gustó esa posición. ¿Por qué? Porque la familia de Estéfanas no tenía un título de apóstol o no tenía la elocuencia del predicador que era Apolos. Por esa razón vemos el problema del corazón de los hermanos de Corintio, porque ellos, ninguno estaba dispuesto a seguir a esta familia. Ninguno estaba dispuesto a hacer lo que estaba haciendo la familia de Estéfana. Y ellos eran líderes dentro de su iglesia. Entonces vemos dónde estaba radicando el problema de los hermanos de Corintio. Era su corazón. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Si no vemos un título, algo grande, entonces no podemos ni siquiera ayudar o colaborar. ¿Por qué? Si lo que debe moverte a ti es el servicio, es la dedicación a tus hermanos. De esa manera estás haciendo las cosas con amor. ¿Por qué? Porque tú ves que tus hermanos sirven a otros y tú haces lo mismo. Eso es un servicio correcto. Eso es seguir a alguien de manera correcta. Y Pablo les dice a ellos en el verso 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Ve lo que Pablo les dice a ellos, sométanse a sus hermanos, ayuden a sus hermanos. ¿Hay algo que no se debe hacer con un líder? ¿Qué no debo hacer yo con un líder de mi iglesia? ¿Tener favoritismo? Yo no debo tener favoritismo con mis líderes, como lo estaban haciendo los hermanos de Corintio, capítulo 1. Yo no debo endiosar a mis líderes, yo no debo idolatrar a mis líderes, eso yo no lo debo hacer. ¿Por qué? Porque él es un hombre igual que yo. Él puede fallar igual que yo, pero él tiene autoridad para juzgarme a mí en el momento que yo falle. Entonces nosotros, como hombres y mujeres, podemos cometer el error de agarrar a nuestros líderes y montárnoslos en los hombros. En el momento que fallemos, ellos tienen toda la facultad para exhortarnos a nosotros. Pero como no nos gusta que nos digan nada, entonces nos molestamos. Y entonces allí donde surge ese favoritismo y surgen ese tipo de problemas dentro de la iglesia. ¿Qué dice Pablo? Pablo prácticamente da las cualidades o la forma en que nosotros debemos tratarlos a ellos. ¿Cómo? Debemos sujetarnos. Debemos trabajar hombro a hombro con nuestros líderes. Mira, hay que hacer esto, vamos a hacerlo. Hay que hacer aquello, vamos a hacerlo. Mostrar un compromiso, estar allí unidos con ellos porque ellos están sirviendo. Pero luego, irnos al extremo de idolatrarlos, de venerarlos, no, está mal, eso es pecaminoso. Y es lo que habían hecho ellos con Cefas y con Apolos. Eso está mal. Y Pablo exhorta esa conducta de ellos. Ustedes simplemente deben trabajar con ellos en conjunto.
Si tu hermano tiene un plan para hacer algo, bueno, colabora con ese plan. Ve el beneficio y busca la manera de ayudar a tus hermanos. Y de esa manera estás haciendo lo que hizo la familia de Estéfana, que servir a los santos. Pero esto conlleva a que nos portemos varonilmente, como hombres. Eso es lo que conlleva sujetarnos a nuestros líderes, que nos portemos como hombres. Yo no puedo llegar y sentarme en la oficina del jefe mío y decirme, tráigame un café, tráigame esto, porque es que yo no soy el jefe. Pero yo debo servirle a ese jefe, debo ser fiel a él. Eso es todo lo que hay que hacer. De igual manera con nuestros líderes, no podemos llegar a imponernos sobre ellos o quizás tomar actitudes de ellos, de querer quizás liderar. No, mira, esto es así, no, ya va, con calma. Vamos a organizarnos y vamos a hacer las cosas. Vamos a trabajar hombro a hombro para poder hacer todo. Estas instalaciones se hicieron hombro a hombro. Niños, hombres, mujeres, ancianos, todos trabajaron en este lugar. Pero los errores se cometen es cuando nos vamos al extremo. Siempre busquemos la línea, como Pablo les muestra a ellos. Sujétense a las personas que están trabajando, que ayudan. No hagamos acepción de personas. Si una persona trabaja, esa persona merece que, hermano, necesita agua, necesita aquello, eso poniendo pequeños ejemplos. Es algo mínimo, pero es un ejemplo para lo que nosotros debemos hacer con nuestros hermanos que nos lideran o con nuestros hermanos que ha caído sobre ellos la gran responsabilidad de estar enfrente de la iglesia o de estar enfrente de otro tipo de cosas. Simplemente debemos colaborar, debemos ser buenos colaboradores. Igual, este no es el contexto, pero podemos sacar una aplicación para los niños que están en esta mañana con nosotros, a sus padres. Ustedes ven a sus padres trabajando duro para que ustedes coman, para que ustedes se vistan. ¿Cómo tratan ustedes a sus padres? ¿Honran a sus padres cuando llegan cansados a sus hogares? ¿Están atentos allí, papá, mamá? ¿Colaboran con ellos? Porque si no, entonces ustedes tampoco de alguna manera se sujetan a ellos. No lo están haciendo de manera correcta. Y eso es honrar a sus padres. Eso deben hacerlo ustedes, estar atentos. ¿Qué hay que hacer en el hogar? Hay que barrer, hay que limpiar. Vamos a hacerlo. Mamá, ¿en qué te ayudo? Papá, ¿en qué te ayudo? No llegar y levantarme y irme todo el día a la calle sin hacer absolutamente nada en mi hogar. Eso está mal de parte de un joven. Un joven debe estar allí atento. Papá, ¿en qué te ayudo? Si tiene un carro, papá, vamos a lavarlo, vamos a abrir el portón para que salga pendiente cuando llega. Ese tipo de cosas motivan a tus padres, ayudan a tus padres en la gran responsabilidad que tienen. Eso es una aplicación. Ciertamente no es nuestro contexto, pero es una aplicación para los jóvenes que están con nosotros. Dice el apóstol Pablo, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Estos tres hombres que llegan allí eran líderes de la iglesia de Corintio, fueron enviados por la iglesia de Corintio. Vemos cómo estaban ellos trabajando allí, que son enviados a Pablo a llevar información, quizás la serie de preguntas y todas estas cosas que Pablo estaba respondiendo, las habían llevado estos hombres. Ciertamente hay otro personaje que se nombra, que es Chloe, el cual va también y le lleva un informe al apóstol Pablo, pero por la forma en que Pablo está mencionando a estos tres hombres, esto era algo legítimo de la iglesia. Es decir, la iglesia escogió a estos tres hombres para que hicieran este trabajo, para que fueran a donde estaba el apóstol Pablo y les dijeran las anomalías que estaban sucediendo dentro de la iglesia. Es decir, esto fue algo oficial de parte de la iglesia de Corintio al apóstol Pablo. Y dice que su alma, su espíritu fue confortado al ver a estos hombres y al hablar de estos hombres. Pablo amaba a esta iglesia, Pablo funda esta iglesia y les tenía mucho aprecio a ellos y querían simplemente que ellos maduraran, que ellos hicieran las cosas como se deben hacer. Pablo dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Entonces vemos nuevamente como Pablo hace hincapié, reconozcan a estas personas. Estos hombres están al frente de ustedes.
¿Por qué esa exigencia de que debe ir Cefa o de que debe ir Apolos? Si allí están estos líderes que están trabajando en función de ustedes. Ellos se esfuerzan en función de la iglesia de Corintio. ¿Por qué ustedes no están estimando a estos hombres y los están menospreciando? Nuevamente volvemos al capítulo 1. Allí está el problema de todo. Aquí Pablo de alguna manera está ayudándolos a ellos a entender lo mal que lo están haciendo. Pablo es interesante la forma en que él escribe todo lo que escribe. Un hombre que analizaba muy bien la situación y buscaba la solución del problema a lo que estaba sucediendo y lo hacía de una forma perfecta, básicamente. Luego dice, el apóstol Pablo sería nuestra segunda estructura, donde Pablo les dice a ellos: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Quién era Asia? Está básicamente, claro, uno ve el mapa, está Corintio y Asia está enfrente de Corintio. Lógicamente hay muchos kilómetros que recorrer en el mar para poder llegar a un lugar o llegar al otro, pero estas iglesias de Asia, las cuales se mencionan aquí, también son las mismas que aparecen en Apocalipsis, a las cuales se les da el mensaje a esas 7 iglesias que están allá en Asia. No digo que estas son, pero que con el futuro ellas quedaron allí. Dice, la iglesia de Asia, las iglesias, de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho. Esto que hace Pablo de mencionar a esas iglesias que están en Asia también es importante, porque esto muestra la universalidad de lo que es la iglesia de Cristo, que no solamente porque estaba esa iglesia en Corintio ya era la única iglesia que había, no, por eso él dice, las que están en Asia los saludan ustedes, son hermanos de ustedes también. ¿Por qué? Porque vemos la discordia que había entre judíos y gentiles que eran ya creyentes. Entonces Pablo muestra que hay una unidad en lo que es el cuerpo de Cristo, en lo que es la iglesia de Cristo. Luego Pablo menciona a Aquila y Priscila. Aquila era un hombre que había nacido en Roma, él vivía allí, era de descendencia judía, y este hombre fue a Corintio. Allí en Corintio él conoce al apóstol Pablo, él juntamente con su esposa. Pero él llega a Corintio porque es expulsado básicamente de la provincia romana por un decreto del rey. Llega allí, está trabajando en lo que él hace, que era hacer carpas. Pablo era el oficio de Pablo y ellos están allí trabajando. Aquila y Priscila ayudan mucho a Pablo en sus viajes misioneros, financiándolo, ayudándolo, prestándole asilo en su hogar, y él compartió mucho con Aquila y Priscila. Luego ellos se van a Asia con Pablo, y ellos quedan allá y fundan una iglesia en su casa. Y ellos conocían perfectamente a los hermanos de Corintio. Y vemos que ellos también le envían saludos. Esto también mostrando esa unidad que debe haber dentro de la iglesia. Es lo que Pablo quería con los hermanos de Corintio, que hubiese unidad. Así como él pide las ofrendas para los hermanos de Jerusalén, buscando que haya unidad en los hermanos, de la misma manera está utilizando estas palabras, este saludo, para que ellos vean la unidad que debe haber en la iglesia. No es que, bueno, si te cae bien, debe haber unidad, si no, debe haber unidad. ¿Por qué? Porque usted lo debe mover el amor. Si su líder quizás tiene un carácter fuerte, usted debe buscar la manera. ¿Por qué? Por amor. Cristo tuvo que morir en la cruz para que usted estuviera en este lugar, para que usted tuviera la oportunidad de entrar al cielo, porque usted era enemigo de Él, pero a Él lo movió el amor, su amor, para que eso fuera posible. Entonces es un ejemplo para nosotros que si las cosas no están bien, que si está un poco difícil la relación, por amor yo lo voy a hacer, porque ejemplo extraordinario tenemos de eso. Entonces nosotros debemos seguir dicho ejemplo. Entonces vemos que Pablo menciona a estos líderes de otra iglesia de Asia, los cuales saludan con mucho cariño a los hermanos de Corintio y les mandan su saludo. Luego en el verso 20, Pablo dice algo que quizás uno lo ve y no
no tenga quizás relevancia, pero es muy importante debido al problema que estaba sucediendo. Él dice, os saludan. Ahora dice, todos los hombres, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Para ese momento era algo bastante interesante, porque ellos debían abrazar a su hermano y darle un beso en la mejilla. Imagínese usted a un judío, una persona que no toleraba a un gentil, tener la responsabilidad de hacer esto, de ir y abrazar y saludar a su hermano. Dos personas que quizás por su cultura, por su creencia se odiaban. Era algo que Pablo lo que quería era que se unieran, simplemente se unieran en el amor de Cristo. Entonces, para ese momento, para el momento que Pablo dice estas palabras, es lo que él quiere, que los hermanos muestren ese amor filial entre ellos y que no haya esa discordia, que no haya esa riña entre ellos. Eso no debe estar dentro de la iglesia, que de alguna manera va a surgir porque todos somos pecadores y todos de alguna manera tenemos diferentes caracteres, pero el amor debe humillar, debe aplastar tu carácter. No que yo soy así, usted debe cambiar. Si usted es creyente, usted debe cambiar. No que voy a hacer el esfuerzo, debe hacerlo. ¿Por qué? Porque hay alguien del cual usted era enemigo a muerte, el cual por amor lo salvó a usted. Entonces usted, lo poco que debe hacer, simplemente por mostrar, y no tanto mostrarlo, porque sería algo como hipócrita, usted debe actuar y vivir, moverse por amor a su hermano. Eso es algo que debe suceder de esa manera, porque si no, entonces no somos creyentes. Una persona regenerada y transformada, una persona que dice que ha nacido de nuevo, no puede guardar rencor hacia sus hermanos. Porque si usted ha manifestado en el 2010 y hasta el 2021, usted sigue, hablando de un lapso de tiempo, usted sigue en lo mismo, usted no ha nacido de nuevo. Usted no es un creyente genuino, no lo es. Porque es que el creyente debe ir creciendo. Si no, entonces ese creyente tiene problemas serios. Es como un niño nace y no se queda allí, de 2 kilos, de 3 kilos. Él va a crecer, porque es su naturaleza. El creyente transformado también va a crecer. No puede quedarse allí pasmado. Él tiene que crecer y dar fruto. Entonces, Pablo quería que nuestros hermanos de Corintio maduraran, se comportaran de la forma correcta, como se debe hacer, y que todo esto lo produjera el amor que debían ellos profesar, que debían ellos experimentar uno por los otros. Entonces decir que yo no lo soporto, que yo no lo tolero, eso debe eliminarse de su pensamiento y pensar como Cristo pensó, pensar como Pablo estaba pensando, que somos una familia y que debemos vivir de esa manera, de forma correcta. Ahora Pablo dice unas cosas quizás bastante fuertes, pero sumamente importantes para aquellas personas que estaban haciendo y generando el desorden mayor dentro de la iglesia de Corinto. Dice Pablo, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. ¿Por qué Pablo dice esto? En aquel entonces se utilizaba mucho una persona que redactara, que hiciera la carta. Le decías lo que iba a hacer y la persona lo hacía. Por eso Pablo en este punto, él dice, yo lo he escrito. Todas estas cosas las he escrito yo, con mi mano. Yo he escrito todo esto. Por eso él dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. No he enviado a nadie a escribir esto. Yo mismo lo he escrito para que ellos vean que Pablo está preocupado por su comportamiento y por su forma de actuar. Ahora Pablo dice en el verso 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Podemos hacer una pregunta, pero ¿por qué Pablo dice esto? ¿Será que hay personas dentro de la iglesia que no aman a Cristo? ¿Es posible esto? ¿Venir a una iglesia y no amar al dueño de la iglesia? Es algo bastante contradictorio, pero al parecer sí era así. Habían personas dentro de la iglesia que no amaban, que no estaban amando al Señor, porque con el simple hecho de negar la resurrección del dueño, del jefe de la iglesia, ya es algo bastante extraño. Entonces vemos
que Pablo les habla no solo a los hermanos de Corintio, sino a aquellas personas que estaban en contra de la sana doctrina que él les había impartido. Y esto es algo similar a lo que hacen con el Señor Jesucristo cuando está ante las autoridades para ser crucificado, que Caifás le dice: te conjuro por el Dios viviente. Es decir, era un tipo de conjuración que se hacía para que la persona hablara y dijera la verdad. Esto es lo que Caifás hace con el Señor, y el Señor le responde, y él rasga sus vestidos porque era lo que él quería escuchar acerca de él. Pablo lo que hace de alguna manera es proferir una maldición contra aquellos que estaban en contra de la doctrina, contra aquellos que no amaban el regreso de Cristo, contra aquellos que negaban la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice: el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Una persona anatema es una persona maldita, una persona que no ama a Jesús, a Cristo, ese ser que vino a este mundo, que se encarnó, que murió en la cruz y que se levantó de entre los muertos. Una persona que dice: yo soy creyente, pero en realidad no lo ama, esa persona es un anatema. Esa persona va a experimentar el fuego eterno por no amar a Jesús. Pero entonces, ¿es algo obligado? No es algo obligado, pero cuando tú eres una persona consciente, madura, que ves que otro se ha sacrificado por ti, que otro lo ha dado todo por ti, entonces tú vas a comprender eso. Y simplemente será algo genuino, algo natural, algo espontáneo en tu vida. Lo vas a amar a Él porque has entendido de que Él lo ha hecho todo, y todo para tu beneficio. Cuando un hijo entiende que su padre y su madre se sacrifican por él, para que él tenga todo lo que él necesita, ese niño empieza verdaderamente a amar a sus padres, no amar las cosas que le dan sus padres. Son cosas muy diferentes. Yo puedo amar a alguien por lo que me da, pero no amo a esa persona en realidad por lo que es, por lo que hace. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces es algo de pensar: en realidad, ¿amo yo al Señor Jesucristo? ¿Me sujeto yo a todas las ordenanzas que Él ha dejado, siendo yo parte de su iglesia? ¿Hago yo estas cosas? Si yo no me sujeto, si quizás me sujeto a medias allí, tengo que tener mucho cuidado. ¿Qué dice Apocalipsis? Por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Al Señor no se puede engañar. Al Señor no se le puede planificar una pequeña mentira para que Él me acepte, para nada. O lo amas o no lo amas. Son dos cosas. Amas al Señor, cumples con su palabra. No amas al Señor, no te importa absolutamente nada que tenga que ver con Él. Entonces en aquel día te enfrentarás con Él para dar cuenta de tu vida. Por eso Pablo es severo en este versículo y les dice a aquellos que niegan a Cristo, a aquellos que no lo aman, que ellos son malditos por lo que hacen. Entonces allí, viendo que en el principio de la iglesia sucedió este tipo de cosas, para nosotros es una alerta. Para aquellas personas que quizás no han experimentado dichas cosas, es una alerta, el bombillo está en rojo titilando, mostrándonos que es una clara advertencia del peligro que se corre. Por eso, más abajo dice Pablo: el Señor viene. En otras dice Maranata, y Maranata es una palabra que se utilizaba en aquel momento para anunciar que el Señor estaba allí. En todas las reuniones que se hacían, se pronunciaba esta palabra, esto mostrando de que el Señor venía, mostrando su presencia allí también. Era sumamente utilizada esta palabra en la época del apóstol Pablo, y actualmente también se utiliza, pero a veces se dice así como muy ligera: Maranata, Cristo viene. Pero es algo profundo, es algo fuerte. ¿Por qué? Porque al Cristo estar aquí, a nuestro Señor Jesucristo venir nuevamente, Él vendrá a juzgar a aquellos que no le aman, a aquellos que no le importa lo que Él hizo y lo que Él ha hecho. Entonces, esta declaración es una declaración seria de lo que Él viene a hacer a este mundo.
Él ya no viene a tratar con pecados de nadie. Él simplemente viene a recoger los frutos que Él ha sembrado y a eliminar lo que no le pertenece. Y si una persona no lo ama, a su vez no le pertenece. Esa persona será quitada, será echada al horno de fuego. Por eso, esa palabra está incluida en la declaración del apóstol Pablo, profiriendo ese juicio de maldición contra aquellos que no aman al Señor Jesús. Y él dice, Cristo viene, Maranata. Es bastante interesante todo esto, pero entonces podemos decir, ¿será que Pablo no quería? Pablo simplemente estaba en una posición con los hermanos, no había una oportunidad para que ellos pudieran de alguna manera mejorar su vida. Vemos cómo Pablo, ahora sí, Pablo finaliza todo esto y Pablo le dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con alguien es esperanza. Esa persona tiene esperanza si la gracia del Señor está en su vida. Tiene la oportunidad de ir a un arrepentimiento. Y es lo que Él quería con ellos, que ellos entendieran y recapacitaran de su conducta, de ese desorden que estaban llevando como creyentes. Él quería que recapacitaran y les dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros para que los ayude a entender que lo que están haciendo no está bien. Su conducta, sus divisiones, su rencor, esa manera de vivir desordenada no estaba bien. Y Él dice, la gracia del Señor esté con vosotros para que los ayude a entender esto, a comprender este tipo de situaciones. Es lo que quería Pablo con esta iglesia de Corintio. Aunque fue una de las más desastrosas, aún el amor de Pablo se mantenía para con ellos. Pablo dice, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Eso es una declaración de que Pablo amaba a estos hermanos. Pero imagínense a Pablo diciendo estas palabras al principio de la carta y no exhortando todo el desastre que ellos estaban haciendo. ¿Cómo iba a ser esto? Por eso, al final, Pablo les muestra en realidad que los ama, que sí, Él quiere a esa iglesia. Pero él no podía decir esto en capítulos anteriores porque él estaba exhortando la conducta de todos los hermanos de Corintio. Era necesario exhortar todo ese desastre que estaba sucediendo. Por eso no decir nada de esto al principio y guardar esto para el final, para que ellos vean después de toda esta exhortación, una carta que se leyó de forma completa allí delante de toda esa iglesia, para que ellos entendieran, para que ellos comprendieran. Quizás nosotros nos tardamos meses estudiando esta carta, viendo su contexto, viendo su significado, pero para ellos fue algo claro, algo palpable. Ellos estaban haciendo este tipo de cosas. Ellos estaban viviendo un desorden dentro de la iglesia local, dentro de esos cultos públicos. Querían ser reconocidos por su vida espiritual, y esto era totalmente rechazado y es totalmente rechazado por la palabra de Dios. Es algo totalmente antibíblico y no se debe hacer este tipo de cosas. Por eso es que Pablo se guarda este último versículo para mostrarles a ellos que ellos le importaban y que contaban con él de forma incondicional, que él estaba allí para ayudarlos, pero era necesario que recapacitaran en lo que estaban haciendo con sus vidas dentro de la iglesia local. Hermanos, tengo 3 resoluciones para este sermón. La primera de ellas, que nuestra motivación como creyentes sea el amor. Que nuestra motivación como creyentes sea el amor. Cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, hagamos eso con amor, como si fuera para el Señor, y no lo hagamos con pesadez, con mezquindad, sino que lo hagamos con amor porque es para Él. La segunda, aprendamos a comportarnos como hombres y mujeres maduros. Aprendamos a comportarnos como hombres y mujeres maduros, que es lo que dice
portaos varonilmente. Es necesario que nosotros en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en la responsabilidad que tenemos como miembros de una iglesia, que nos comportemos varonilmente, que nos comportemos con toda madurez, con toda responsabilidad, porque si somos parte de una iglesia debemos actuar como tal. Lo que está preparado, guardado para nosotros es la eternidad. No escatime en esta tierra, porque todo lo que hacemos en esta tierra se acaba, perece. Pero lo que usted hace con las personas que son miembros de una iglesia, eso se está guardando para la eternidad. Por eso el Señor dice: haceos tesoro en el cielo, donde la polilla y el horrín no corrompen. Allí usted está asesorando en los cielos cuando usted hace algo en función o favor de sus hermanos, como lo estaba haciendo la familia de Estéfanas. La última, hermanos, reconozcamos a los que trabajan en la obra de Cristo. Reconozcamos a los que trabajan en la obra de Cristo. No hagamos acepción de persona. Todos somos iguales. Pero Pablo dice que reconozcan a aquellos que se esfuerzan, que están allí a tiempo completo, que dedican su fuerza, su trabajo. ¿Para qué? Para el beneficio de los santos, para el beneficio de la obra. No menosprecie a nadie, simplemente esté allí atento para trabajar con él hombro a hombro, y de esa manera estará trabajando como Dios manda que se trabaje.